Entonces iniciamos en 3, 2, 1. Muy buenos días a todos y todas. Agradecemos un montón su participación en este taller 5 claves para atraer recursos. Mi nombre es Danilo Cortés, yo soy coordinador de proyectos y formación de la consultora Sandra Giraldo. Los invitamos a todos y todas a que por favor nos cuenten y nos dejen saber su nombre por allí en el chat, nos cuenten de qué país y ciudad vienen y por supuesto la organización a la que pertenece. El taller del día de hoy tendrá una duración de 1 hora y estará liderado por la consultora Sandra Giraldo. Ella es máster en relaciones internacionales, cuenta con 17 años de experiencia en el fortalecimiento de organizaciones en temas como la cooperación internacional, la gestión de recursos, la formulación de proyectos y la gestión de convocatorias. En estos 17 años, Sandra ha asesorado a organizaciones de toda Latinoamérica, tanto del sector empresarial como del sector público, de la academia y, por supuesto, del sector social. Sandra ha trabajado de la mano de organizaciones tan importantes como el Banco Interamericano de Desarrollo y ha desarrollado proyectos de la mano de la cooperación suiza y la cooperación francesa. También les cuento que el día de hoy este taller es posible gracias a nuestros aliados, dos organizaciones muy importantes para el país, como lo son la Fundación Bolívar da Vivienda y Kevin for Colombia. Kevin for Colombia es una organización sin fines de lucro que construye puentes y moviliza recursos entre la comunidad de donantes en Estados Unidos y fundaciones de alto impacto en Colombia. Desde Kevin nos acompañará Milena, quien tendrá un espacio de 5 minutos para contarnos sobre su organización y sobre todo también cómo desde su organización se han aplicado estas 5 estrategias que les va a compartir el día de hoy Sandra. En el caso de la Fundación Bolívar de Viviendas, esta es una fundación empresarial que desde su programa aflora, fortalece capacidades en organizaciones sociales de todo el país. Desde la fundación nos acompañará Lizeth González,
profesional de formación del programa Aflora. Como les mencionaba, la sesión del día de hoy tendrá una duración de 1 hora. Inicialmente, Sandra Giraldo, nuestra consultora, nos compartirá esas 5 claves que ha aprendido en estos 17 años de experiencia para la atracción de recursos. Posteriormente tendremos las intervenciones de Milena y Lisette desde Kevin y desde la Fundación Bolívar da Vivienda. Luego tendremos un pequeño espacio de 5 minutos para resolver preguntas al final de la sesión y posteriormente, y esto es muy importante que lo tengan presente, un espacio final en donde les compartiremos a ustedes una gran sorpresa que tenemos preparada para todos los asistentes del taller y por supuesto para múltiples organizaciones de toda Latinoamérica. Pues bien, le doy paso a nuestra consultora estrella Sandra Giraldo para que nos cuente cuáles son esas 5 estrategias que nos reúnen el día de hoy. Bienvenida, Sandra, y muy buenos días. Danilo, muchas gracias. Ahí me escuchas bien, ¿verdad? Te escucho perfectamente. Perfecto, pues bueno, a todos, a todas, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en este espacio. Como bien lo mencionaba Danilo, quiero hoy compartirles lo que ha sido mi trayectoria de 17 años ya trabajando en el fortalecimiento de organizaciones para una gestión efectiva de recursos y organizaciones de todo tipo, desde fundaciones, asociaciones, agremiaciones, corporaciones, universidades, startups, empresas, porque la cooperación internacional es una herramienta, una alternativa de gestionar recursos que no solo sirve para el sector social, sino para muchos otros sectores. Así que, bueno, vamos a estar conversando, así que nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Voy a compartir pantalla y vamos a conversar entonces de 5 de las muchas otras claves que existen, y les voy a dar las más importantes para gestionar recursos desde no solamente mi papel como consultora, sino también el papel que he tenido con algunos financiadores revisando proyectos. Así que van a ser más que bienvenidas todas las preguntas y comentarios en el chat. Ya va a quedar habilitado, no sé si ya está por ahí Mari para que nos quede habilitado, creo que ya. Buenísimo. Bienvenido Guillermo, Isa, Verónica y todos quienes nos acompañan. Sé que hay personas, hay organizaciones que nos acompañan aquí de otros países, así que maravilloso tener iniciativas de toda Latinoamérica. Sé que tenemos organizaciones de Perú, Ecuador, México, Venezuela y bueno, muchos otros. Nuevamente bienvenidos. Voy a compartir pantalla y vamos a dar entonces inicio a este espacio en el que vamos a conversar. Por favor, repito, dejen sus preguntas en el chat y desde allí mi equipo, conformado por Danilo, Mari y el resto nos compartirán allí también las preguntas para resolverlas en la etapa final de esta. Quiero contarles entonces que hay muchas claves para gestionar recursos y que una de las primeras y más importantes que quiero hoy compartirles, yo las voy a ir anotando acá y válido contarles que esto va a ser compartido con este tablero o pizarra en el que voy a comenzar a tomar notas, va a ser compartido con todos ustedes al final de la sesión junto con la grabación que queda de este espacio. Lo primero que quiero contarles es que va a ser muy importante que todos sepamos vender para poder gestionar recursos. Y esto hace referencia a que no basta con tener un proyecto bien formulado. Va a ser muy importante que tengamos la capacidad de argumentación a la hora de poderlo presentar a un financiador. Y esa argumentación pasa por elementos claves, como, por ejemplo, poder ustedes explicar qué es innovador en el proyecto, que es innovador. Y allí muchas organizaciones tienen dificultad en explicar qué es innovador. Partamos de algo clave y es que la innovación hace referencia a aquello que genera valor agregado en ese que recibe precisamente ese producto, ese servicio o en este caso un proyecto. En este caso, ¿cómo un proyecto es innovador? En la medida que o disminuye costos, disminuye tiempos, aumenta eficiencia, y representa un mayor beneficio para esos destinatarios o también llamados beneficiarios. El saber vender entonces, repito, no solamente es saber formular un proyecto, sino cómo ese proyecto formulado
yo lo presento y lo postulo a una convocatoria, cómo realmente cuento la historia, cómo realmente le hago ver al financiador que también hay un beneficio para él y que con el proyecto le estoy ayudando a que cumpla también su agenda en nuestros países. Entonces, va a ser muy importante que el ejercicio no sea, y aquí viene un mensaje claro también en el marco de saber vender, el ejercicio no es pedir, nunca va a ser pedir. Jamás un financiador va a querer sentir o percibir que lo que está ocurriendo en el marco de una, por ejemplo, convocatoria es que ustedes están pidiendo. Aquí lo que debe suceder, y vuelvo a, en el marco de saber vender, lo que se debe plantear es esa relación gana-gana a través de la cual, repito, yo le estoy diciendo a mi financiador, al potencial financiador, que con la estructura de mi proyecto, con los impactos que genera, pues definitivamente hay un impacto importante al desarrollo que, repito, se enmarca en la agenda que tiene ese potencial financiador. La argumentación también va a ser clave aquí en este primer punto alrededor de otro elemento, cuando hablamos de saber vender. Y vean ustedes que volvemos aquí sobre el tema de no es solamente tener el proyecto bien formulado. La justificación de un proyecto debe estar no solo alrededor de por qué mi proyecto es bueno, sino realmente debe estar más enfocado aún a por qué ese proyecto se debe hacer y genera unos impactos, es decir, hay unos resultados en el marco del proyecto y cómo esos resultados me van a llevar a unos impactos. Y allí va a ser muy importante, en el marco de la justificación, ténganlo muy presente, que ustedes sean capaces de contar la historia en términos también de, voy a ponerlo acá, vamos a poner el impacto de no hacerlo. Es decir, generalmente uno da la justificación de por qué debería hacerse el proyecto, por qué debería ser financiado, y ahí no caben apreciaciones subjetivas de porque a mí me parece lindo el proyecto, porque es una comunidad vulnerable, sino realmente cómo lo que hago va a generar unos impactos concretos. Pero también, repito, la justificación hay que cerrarla muy bien a través de explicar cuáles son los impactos de no hacer ese proyecto, es decir, de no atender determinada problemática. Por ejemplo, si estamos hablando de embarazos adolescentes, es que hacer este proyecto bajo esta metodología, bajo esta lógica de intervención, genera estos impactos, lo que quiere decir que de no hacerse el proyecto, pues aumenta la pobreza, son niñas que van a estar sujetas a mayores índices de violencia intrafamiliar. Si no se hace el proyecto, se va a perpetuar la violencia y va a traer otros problemas conexos. Entonces, ese sentido de urgencia alrededor de por qué realmente no hacer un proyecto va a ser supremamente perjudicial, va a ser muy importante en el ejercicio de saber vender. Y por último, en el ejercicio de saber vender, hay otro elemento clave del que, del que va a ser muy importante que ustedes tengan en cuenta, y es que el saber vender también pasa por ser una organización que tiene presencia en lo digital alrededor de la página web, es decir, tener una presencia, porque ¿qué va a pasar cuando se envía, por ejemplo, un correo a un potencial financiador? Hay ciertos validadores que van a permitir sabernos vender qué contamos en la página web. No solamente la historia de dónde nace la organización y cómo crece, sino también alrededor de también cómo con lo que estoy haciendo estoy impactando en los objetivos de desarrollo sostenible, en la Agenda Nacional de Desarrollo, y eso debe ser parte de nuestra página web, impactos. Adicionalmente, igual con las redes, debe haber una presencia importante en donde estemos nosotros contando lo que hacemos, qué resultados estamos obteniendo, qué impactos estamos teniendo, con quién estamos siendo aliados, y eso pues evidentemente genera credibilidad también en el marco de saber vender, porque la visibilidad sumado a eso de, vamos a decir, un actor clave internacional, si ustedes tienen un proyecto que están trabajando, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo y no le están dando suficiente visibilidad, por ejemplo, en redes, pues están restando esa credibilidad o ese validador social que son las redes sociales, pues realmente hay que usarlo a favor de esto que llamamos saber vender. Esa es una primera estrategia que va a ser muy importante que ustedes usen. Ahora, una segunda estrategia que con mi equipo les queremos compartir está alrededor de la regla del, y lo pongo en mayúsculas, del 60-40. Hay muchas organizaciones
que usan gran parte de sus esfuerzos alrededor sobre todo o la mayoría de veces el 100% de sus esfuerzos alrededor de solo buscar convocatorias. Y yo quiero compartirles que en estos 17 años de experiencia, las convocatorias, y creo que muchos de ustedes lo saben, generan un desgaste importante porque consumen tiempo, esfuerzo, equipo. Y hay una estadística de una organización argentina, Wingo, que tal vez muchos de ustedes conozcan, y ellos dicen, es un dato de hace ya algunos años, de hace 4 años, en donde se dice que una organización puede llegar a experimentar, presentarse a 14 convocatorias antes de ganarse alguna. No con esto quiero desalentarlos, por el contrario, lo que quiero mencionar con esto es que la regla del 60-40 hace referencia a que no pongan todos sus esfuerzos en solo convocatorias. Es decir, va a ser muy importante que ustedes destinen, repito, desde mi experiencia, el 60% de sus esfuerzos a una estrategia complementaria que esté alrededor de todo lo que tiene que ver con el relacionamiento. Es decir, que ustedes recurran a tocar las puertas de potenciales cooperantes directamente, que sean activos y no esperen solamente a encontrar convocatorias. Y pues evidentemente el 40% restante puede estar alrededor de esas, vamos a llamarlo, oportunidades que en convocatorias podrían estar alrededor de, vamos a ponerlo acá, convocatorias, alrededor de grants o subvenciones, por su nombre en español, que hace referencia a esos recursos de cooperación financiera no reembolsable, pero las oportunidades también podrían estar de ese 40% alrededor de premios, alrededor de concursos en los cuales ustedes se puedan presentar. Con esto entonces, contarles que va a ser importante, repito, en Colombia usamos un término, no sé si es de toda Latinoamérica, y es que no pongamos todos los huevos en la misma canasta. ¿Ok? 60% esfuerzo en relacionarse con actores claves directamente. Ahora les voy a contar en otra estrategia qué deberían hacer allí y sobre eso, pues también trabajar en su estrategia de consecución de recursos. Adicional entonces a esa segunda estrategia, quiero compartirles una tercera y esta tercera estrategia que está alrededor de sistematizar y estandarizar procesos dentro de la organización. Y ahí quiero contarles un par de cosas. Sistematizar. Muchas organizaciones tienen la información de todos los procesos que llevan a cabo para gestionar recursos de forma dispersa en una carpeta, en el Drive, en OneDrive, y cuando se les pregunta en los procesos de acompañamiento que he llevado a cabo, cómo deciden para qué necesitan recursos, cuántos recursos necesitan. Muchas encuentran una dificultad en definitivamente entender muy bien qué recursos van a buscar. Entonces va a ser muy importante que en esa sistematización ustedes cuenten con una serie establezcan, desarrollen, yo les voy a compartir con mi equipo una serie de herramientas, desarrollar herramientas y estrategias que les permitan, repito, ahorrar tiempos, esfuerzos, y aquí voy a mostrarles algunas de ellas de forma general. Entonces, cuando hablamos de sistematizar, partamos de la primera pregunta. ¿Para qué necesita mi organización recursos? ¿Para qué necesita mi organización esos recursos? Y aquí, ¿cómo responderíamos esa pregunta? Parte de lo que ha sido una buena práctica con mi equipo cuando asesoramos organizaciones, cuando las capacitamos, tiene que ver con una primera matriz, y bienvenidos los comentarios también en el chat, que nosotros hemos construido, que se llama una matriz de inventario de proyectos. Esto permite entonces que ustedes puedan en un solo documento centralizar la información de los proyectos, proyectos que han hecho en el pasado, los que están haciendo en el presente y los que tienen apenas, por ejemplo, en una etapa de ideación para hacer en el futuro. Y ustedes pueden comenzar en este archivo a dejar información clave como por ejemplo
qué tipo de programa o iniciativa es esa. Si ofrecen servicios, pueden categorizar entonces por si esto es un proyecto, esto es un servicio. Ese proyecto o ese servicio, a qué objetivo u objetivos de desarrollo sostenible está dirigido o en dónde genera impacto. Pueden tener aquí un campo en donde ponen nombre del proyecto, lo ponen allí, generan un hipervínculo que los lleve a una carpeta donde reposa toda la información de ese proyecto y con eso pueden allí centralizar ese ejercicio para que no tengan esa información dispersa. Pueden poner aquí si el proyecto está formulado sin ejecutar o está ejecutado o está en ejecución. Entonces, y ustedes pueden personalizarlo, ustedes pueden poner cuantas columnas deseen para que ustedes puedan poner allí toda esa información. Ahora ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver puntualmente con gestión de recursos? Y es aquí donde quiero contarles un poco. Cuando ustedes ponen en una sola matriz o de inventario de proyectos o de banco de proyectos toda la información y caracterizan aquí, bueno, este proyecto le apunta a resolver esta problemática, a trabajar con estos beneficiarios, a generar estos puntuales impactos. Aquí noten ustedes lo que va a pasar. Y es que aquí hay unas columnas en donde ustedes pueden determinar, bueno, para ese proyecto puntual, ¿necesito o no necesito recursos? ¿Cuántos recursos necesito en términos no solamente financieros, sino humanos, técnicos, tecnológicos? ¿Cuánto dinero necesitan? Porque claro, si tienen un proyecto formulado, pues hay un proyecto base que les permite a ustedes determinar que al menos necesitan o 25.000 o 50.000 dólares, y aquí hay otras casillas que les permiten a ustedes tener información básica. Entonces, ¿a qué me refiero con una gestión efectiva de recursos? A través de una primera herramienta como esta, que es una, repito, matriz de inventario de proyectos o banco de proyectos, a que si ustedes cuentan con esta información estructurada y organizada en un solo archivo, y que como les menciono, cuando ustedes hacen clic, por ejemplo, en uno de estos documentos, y hacen clic, y los va a llevar a la carpeta donde está toda esa información, pues están primero ahorrando tiempos, ahorrando esfuerzos, y les va a permitir, vuelvo aquí sobre el tablero que estamos construyendo con ustedes en esta sesión, es entonces, voy a ponerlo acá, la matriz de inventario de proyectos va a servir adicionalmente para que si ustedes tienen una persona a quien delegan la responsabilidad o la tarea de identificar convocatorias, pues esa persona pueda tener claro a qué le va a buscar recursos. Claro, esta es una hoja de ruta, una herramienta valiosísima para que desde allí ustedes puedan determinar cómo hacerlo. Ah, ok, es que ya entiendo, aquí tenemos unos proyectos, a este proyecto necesito buscarle estos recursos, estos otros recursos, y desde allí va a ser, repito, muchísimo más fácil que puedan hacer una búsqueda efectiva. Entonces, eso alrededor de sistematizar herramientas que les ahorren tiempos, esfuerzos y pues les aumenten las probabilidades de una gestión efectiva de recursos. Otra herramienta que les va a resultar muy útil, y por eso hablo de sistematizar, también encontrar organizaciones que tiene disperso incluso en su correo electrónico contactos claves o convocatorias claves. Si eso no reposa en un archivo donde ustedes puedan manejar toda la información, pues definitivamente igual va a pasar con los esfuerzos, se van a diluir porque no saben cuándo cierra una convocatoria, a qué actores claves pueden contactar, qué convocatorias han gestionado. Y para eso, también con mi equipo, hemos nosotros construido lo que llamamos una matriz de oportunidades. Esta es una de las organizaciones que hemos tenido el gusto de acompañar, y noten ustedes que hay en esta matriz de oportunidades. Hay varias pestañas en el archivo de Excel. Aquí van a encontrar ustedes una primera pestaña que se llama matriz de relacionamiento, donde ustedes van a poder listar todas esas organizaciones que han validado que están alineadas con su misionalidad y que pueden ser o un financiador o un aliado y, por qué no decirlo, un cliente. Entonces, claro, porque precisamente parte de lo que vamos a hablar ahora, y me adelanto ahí, es que ustedes puedan trabajar en la diversificación de fuentes de financiamiento, y por eso las categorías que encuentran acá. Y pueden incluso ir categorizando, ok, este actor clave que encontré, ¿para qué proyecto me podría servir o para qué proyectos? Puedo dejar aquí comentarios como, ok, tengo dudas si este contacto sirve o no, y validarlo con alguien más del equipo. Y aquí pueden armar la estrategia. Bueno, vamos a enviar correo,
esta es la organización que encontramos, que es la Agencia de Cooperación Alemana, en qué idioma la vamos a contactar, de dónde viene esa cooperación, cuál es el enfoque o líneas de trabajo que tiene ese potencial financiador, cuál es el nombre de contacto, ¿vale? El correo, el cargo, y esta va a ser un ejercicio valiosísimo que ustedes deben hacer, y es encontrar a los tomadores de decisiones para que sean muy efectivos en ese ejercicio, que ya es precisamente la siguiente estrategia. No sin antes de pasar a nuestra cuarta estrategia, cuando nosotros hablamos también de convocatorias, noten ustedes en el mismo archivo en donde nosotros estamos mapeando las oportunidades, está esta pestaña en donde ya ustedes mapean convocatorias con unos campos en donde ustedes ponen una información clave, y aquí esto les permite, miren ustedes acá, administrar la información, en qué estado está la convocatoria, en qué estado está la gestión de la convocatoria, si la enviamos, si la descartamos, si la estamos formulando, si la estamos revisando, en qué carpeta de mi Drive, de mi nube, está reposando la información de la convocatoria o del proyecto que armamos para presentar a determinada oportunidad. Entonces va a ser bien importante, y que en el archivo, por eso lo llamamos oportunidades, en un relacionamiento, en otras convocatorias, e incluso aquí hay mapeados medios de comunicación, y esto conecta muy bien con la estrategia número 1, que es la de saber vender, y es como realmente nosotros identificamos medios de comunicación con determinados programas televisivos o radiales, o en redes, por qué no decirlo, en los que hablen de temas que nos interesan y que están alineados con lo que hace nuestra organización. Y eso pues ayuda a generar también una estrategia de relaciones públicas alrededor de la gestión de recursos. Entonces ya con esto, contarles, bueno, y hay muchas otras matrices, muchas otras oportunidades de las que ya les estaremos hablando con mayor número de detalles, pero aquí sobre todo, como les decía, que ustedes puedan sistematizar esa información alrededor de una matriz de inventario de proyectos, todo lo que ustedes ya hacen, quieren hacer a futuro, y la matriz de oportunidades donde identifican esas posibilidades de financiamiento o de alianza para su organización. Definitivamente, como les mencionaba al inicio, va a ser muy importante que no todos sus esfuerzos vayan orientados a las convocatorias, sino que ustedes realmente identifiquen actores claves y hagan el ejercicio de contactarlos. Es por eso que precisamente la cuarta estrategia clave para que ustedes puedan hacer gestión efectiva de recursos está alrededor precisamente del relacionamiento, es decir, y vamos a hablar aquí un poco de esto. Uno pensaría que esta estrategia está solamente dada por encontrar actores claves, encontrar al tomador de decisión, enviarle un correo, pero la estrategia es mucho más que eso. Y digamos que allí se unen algunos elementos que ya he mencionado en las tres estrategias anteriores, y es los insumos que ustedes van a requerir para que ustedes puedan hacer un buen relacionamiento. Y vamos a hablar de ello un poco. ¿Qué debo alistar, qué debo tener para realmente hacer un relacionamiento efectivo? Para que si yo envío un correo me presten atención, para que me lo respondan. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué debo yo alistar? ¿Qué debo tener? Y vamos a hablar de elementos como los siguientes, que se vuelven validadores. Y vamos a hablar de los validadores. ¿Por qué validadores? Porque nos generan credibilidad y o nos generan visibilidad. Si hablamos de credibilidad, voy a hacer una pregunta para que la respondan en el chat y para que pues esto también sume a esta interacción que veo están allí participando, y pueden ponerlo allí. Entonces, ¿qué pasa si ustedes le envían un correo a el Banco Interamericano de Desarrollo, a la delegación de la Unión Europea en sus países, y escriben mencionando que son una organización relevante, importante, que hace trabajo en determinada población para atender una problemática, y ese correo llega desde @gmail? Sabemos que ahora somos muy prevenidos, tenemos mucho cuidado de no, vamos a decir Gmail, de no abrir correos que nos generen suspicacia, que nos generen desconfianza. Entonces, los correos alrededor del @Gmail no suman mucho a que realmente suban ustedes o incrementen la tasa de respuesta de los correos. Por eso va a ser muy importante que ustedes cuenten en sus organizaciones con los correos
su dominio. Y el dominio pueden ustedes asociarlo a su cuenta de Gmail de formas bien sencillas. Y aquí comparto un par, por eso les digo, la estrategia de relacionamiento no inicia o arranca cuando envían ustedes el correo. Es esa fase de alistamiento en la que yo tengo un dominio en el que si mi organización es Sandra Giraldo Capacitadora o Consultora, todos mis correos son @Sandra Giraldo Capacitadora, como efectivamente son. Y para eso, para que ustedes puedan tener un dominio, pues compran uno, compran el hosting y ese dominio, repito, lo pueden linkear a, vamos a ponerlo acá, tecnología, lo pueden linkear a su correo electrónico Gmail. Con esto contarles que en todos nuestros países de América Latina existe, ya va a cargar un momento, esta iniciativa llamada Tecnología para el Sector Social, la cual permite precisamente, vamos a ver que cargue un momento, mientras tanto voy escribiendo aquí en nuestro tablero, que permite que ustedes linkeen ese correo electrónico, ese dominio a su correo electrónico y esta herramienta o esta iniciativa llamada TechSoup les entrega también la posibilidad de ustedes recibir un aval que los acredita como una organización efectivamente sin ánimo de lucro, que está vigente, que está operando, que está generando impacto. Y desde allí, tecnología para el sector social pueden, y les invito a buscarlo, tecnología para el sector social en México, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Colombia, en todos nuestros países, y les entregan a ustedes una serie de herramientas tecnológicas para acceder a software contables, a el paquete de Outlook a muy bajo costo, a tener Zoom institucional a muy bajo costo, adicional, como les digo, a que les permite linkear su dominio a su correo electrónico. Y para eso también está pues Google for Non-Profits o para organizaciones sociales, a través del cual ustedes van a poder también acceder a un buen número de oportunidades. Aquí ustedes encuentran Google para organizaciones sin ánimo de lucro. Les invito a que lo exploren y es una herramienta, repito, que les va a permitir tener su correo ya asociado a un dominio y por lo tanto ir generando credibilidad cuando nosotros enviamos un correo. Vamos a decir que este es un primer momento o un primer elemento clave, pero no es el único. Cuando nosotros vamos a hacer una estrategia de relacionamiento y hay que encontrar esos actores claves, va a ser muy importante que ustedes apoyen esa estrategia de encontrar, vamos a decir, encontrar a los tomadores de decisión alrededor de una de muchas estrategias. Solo les voy a compartir una, también por tiempos, y es entonces mostrarles lo que ocurre con LinkedIn o LinkedIn. Y es entonces, vamos a ver, permítanme acá inicio un momento la sesión y sobre esto entonces, opa, bueno. Lo que va a pasar con LinkedIn es que ustedes van a poder encontrar, y les voy a mostrar, si ustedes ponen en LinkedIn, por ejemplo, oficial, y pueden poner cargos, oficial de cooperación internacional Colombia, y ponen de la Embajada Suiza, ustedes van a poder encontrar aquí información clave que ya, miren ya que aparece acá. Aquí aparece, por ejemplo, Catalina Sierra Gama, oficial de desarrollo de, aquí me aparece, Embajada de Canadá en Colombia. Ok, si yo estoy familiarizada y voy aprendiendo cuáles son los cargos claves que me van a arrojar búsquedas efectivas, aquí comienzan a aparecer, miren, Santiago Molina, Ejecutivo de Cooperación y Alianzas para Colombia Productiva. Comienzan a aparecerme entonces determinados cargos interesantes, importantes, que me van a ayudar en ese ejercicio. Entonces, LinkedIn va a ser una herramienta clave. Voy a poner otro ejemplo, no solamente oficial de cooperación internacional. Vamos a poner entonces, por ejemplo, director de sostenibilidad. Cuando ustedes quieren trabajar, por ejemplo, con empresa privada a través de sus programas de responsabilidad social empresarial, vamos a ver que me aparece. Miren, por ejemplo, si yo pongo este tipo de cargos, me comienza a mostrar, por ejemplo, Lorena Riveros, directora de responsabilidad social de determinada organización. Entonces, yo puedo ir orientando mi búsqueda hacia nombres de cargos específicos y puntuales que me van a ayudar a encontrar, repito, a tomadores de decisión. Entonces, puede ser director de sostenibilidad, oficial de cooperación, director o coordinador de responsabilidad social empresarial, de valor compartido, entre muchos otros términos claves
que me van a ayudar a encontrar a esos tomadores de decisión. Otro elemento clave en la estrategia de relacionamiento está entonces alrededor de ustedes tener una presentación, una PPT o presentación institucional muy vendedora. Conecta con el primer punto. ¿Qué debo yo contar en un corto espacio que sea contundente para hablarle a potenciales financiadores? A un financiador seguramente no le va a interesar conocer que X persona en determinadas circunstancias creó la fundación y contarle la historia, a menos que eso tenga un argumento poderosísimo en el marco de cómo lo que hace la organización suma a lo que ese cooperante o financiador necesita en el marco de su agenda. Entonces, una presentación institucional poderosa pasa por tener elementos como, voy a compartir acá brevemente una presentación, solo 30 segundos para ir a nuestra última clave y les quiero mostrar esta iniciativa. Fue un proyecto construido, bueno, construido no, una presentación construida de la mano de la organización YMCA, y esta organización trabaja empoderando a jóvenes, por lo menos en Colombia, para que se hagan líderes de sus territorios en vulnerabilidad económica y otros tipos de vulnerabilidad. Noten ustedes que hay en esta presentación, explica muy bien cuál es la problemática que atiende este proyecto. Esta es una presentación que enviamos a los financiadores, habla del contexto y es qué es lo que están viviendo esos jóvenes en un país como Colombia, es decir, hay una sensibilización para demostrar la pertinencia de atender una problemática con unas cifras puntuales. Noten ustedes que después de eso nosotros decimos, bueno, ¿por qué trabajar con jóvenes? ¿Por qué es importante empoderarlos? Y aquí hay unos argumentos claves que no son opinión mía ni de la organización, sino que están sustentados en estudios, informes de organismos internacionales como UNICEF, como el Fondo de Naciones Unidas para las Poblaciones, Banco Interamericano, y son, miren, por ejemplo, a mayor nivel de educación, a mayor nivel y mejor nivel de educación, disminuyen las diferencias salariales, aumenta la productividad y aumenta los ingresos de estas personas. Los adolescentes y jóvenes constituyen hoy la población más grande de la historia, en este caso de Colombia, porque el desarrollo sostenible va a depender de una generación nueva, empoderada, preparada, porque la Agenda 2030, según el Fondo de Naciones Unidas para las Poblaciones, reconoce a las mujeres y a los hombres jóvenes como agentes de cambio esenciales. Entonces voy realmente llenando del primer punto que yo les decía, hay que ser argumentativos. Ya luego comienza a explicar el proyecto, de qué se trata mi proyecto, qué objetivos de desarrollo sostenible atiende, cuáles son los componentes de mi proyecto, y miren ustedes que aquí se hablan de los resultados que ha tenido ese proyecto. Así igual con el segundo componente de mi proyecto, tercer componente, y adicionalmente allí van a ver ustedes que luego, aquí hay unos testimonios de unos beneficiarios que no son solamente textos, sino que si hacen clic aquí lleva a unos videos que le dan aún mayor peso a esa argumentación, y algo que nos parece clave y recomiendo mucho hacer con los financiadores. Sí, vamos a compartir las plantillas en Excel del banco de proyectos y de oportunidades, claro que sí. Y, por ejemplo, aquí está el testimonio de un financiador suizo que ha sido el más importante para esta organización, en donde habla de cómo ha sido su trabajo con la organización, de si es una organización confiable, si ha ejecutado con esmero los recursos, y eso va a sumar muchísimo. Y al final, pues hablamos de por qué tú deberías ser mi aliado, por qué tú deberías trabajar conmigo. Entonces, aquí hay una serie de elementos claves en donde uno dice, mira, si trabajas conmigo, yo también te puedo ayudar a que cumplas unos indicadores de logro y de impacto dentro de tu organización, o si tú eres financiador, te ayuda a cumplir indicadores de financiación, porque te ayudo o nos ayudamos a construir la paz. Es decir, y al final miren ustedes que hay un call to action o un llamado a la acción de, ok, sé parte de la transformación, trabajemos juntos, etcétera, etcétera. Y aquí entonces hay una serie de elementos, repito, que van a ser súper importantes para que ustedes puedan tener una herramienta clave. Y por último, y voy a ir a mi última estrategia rápidamente, tiene que ver con la estructura del correo que ustedes envían. Y les voy a mostrar dos rápidamente que me gusta compartir muchísimo. Voy a ir por acá, permítanme un momento. Y les quiero mostrar entonces
unos correos que suelo compartir con alguna frecuencia y es, vamos a ver si aquí carga, Unión Europea y mostrarles entonces cómo hemos trabajado en el ejercicio de, vamos a ver, por ejemplo, quiero mostrarles esto rápidamente para que ustedes vean qué debe ocurrir con un correo para que esto genere un ejercicio juicioso de gestión efectiva de recursos. Vamos a ir acá, vamos a ver acá, Luisa Gallo. Miren ustedes, vamos a ver que cargue un momento acá y aquí está. Miren ustedes este correo enviado a la oficial de cooperación de la representante de la delegación europea en Colombia. Debe haber un pequeño párrafo introductorio, pero corto, en donde digo qué hace la YMCA en Colombia, que esté orientado hacia lo que el cooperante también hace en el país, para que tenga pertinencia el correo. Luego le digo a Luisa Fernanda que estamos en 9 lugares del territorio nacional, lo que ya pues genera, pues, ya genera credibilidad y muestra que es una organización grande, que trabaja al igual que ellos en oportunidades de participación ciudadana, empleo, emprendimiento, y voy, repito, conectando no desde lo que yo quiero y yo necesito, sino desde lo que el otro también necesita para que cumplamos la agenda conjunta. Y luego digo, es por esta razón, Luisa, que nuestro director pone a disposición de la Unión Europea su experiencia, su trayectoria, con el ánimo de sumar esfuerzos y trabajar conjuntamente en una agenda que nos une porque trabajamos para lo mismo, priorizamos en lo mismo. Y por esto de antemano, Luisa, muchas gracias. Aquí te dejo la página web de nuestra organización y la presentación institucional para que pues valides la información, para que conozcas más de nosotros. Y, oh sorpresa, bueno, ¿cuál fue la respuesta? Efectivamente, nos responde la señora Luisa Gallo, nos da la agenda, nos dice a qué hora y qué día debemos reunirnos y esa reunión pues ya tuvo lugar hace un rato y surtió sus respectivos efectos. Entonces, todos esos elementos van a ser claves. Y el último, ya para darle paso también brevemente a nuestras invitadas, tiene que ver con diversificar recursos. Quiere decir esto que ustedes no concentren todos sus recursos en cooperación internacional, en solo convocatorias, sino que realmente ustedes se sienten a hacer un ejercicio juicioso para determinar en qué son buenos, qué saben hacer, y desde allí puedan potenciar posibilidades como, ok, tenemos 7 o 10 o 12 años de trayectoria trabajando para, vamos a decir, reducir o sacar del consumo de sustancias psicoactivas a niños, niñas y adolescentes. Ok, seguramente hay muchas otras organizaciones, no solo en cada uno de nuestros países, sino fuera de nuestras fronteras, que están ávidos por conocer esa experiencia, porque se la compartamos. Entonces puede ser en un portafolio que creemos de servicios donde ofrecemos charlas, capacitaciones, talleres, asesorías a otras organizaciones para compartir esa experiencia, o como nosotros sistematizamos, que fue la tercera estrategia, sistematizamos ese saber hacer y lo convertimos en unos servicios que nos permite también, vamos a decirlo, facturar o generar unos ingresos a modelo de, vamos a decirlo, de yo te presto el servicio, tú me haces una donación, eso ya habría que verlo con sus respectivos contadores, y con ello sí, la presentación también la vamos a compartir, por supuesto, Danilo, muchas gracias. Y con ello ustedes puedan diversificar recursos. Adicionalmente, entonces, a la cooperación internacional como estrategia, recuerden ustedes que pueden, por ejemplo, explorar, generar un portafolio de servicios con una buena estructura, pueden incluso también trabajar en, vamos a ver, generar toda una estrategia de fundraising alrededor de unas causas o unas problemáticas puntuales de su organización. Pero aquí lo importante, como les decía hace un momento, es que no pongan todos los huevos en la misma canasta, como decimos en Colombia, porque eso desgasta muchísimo y frustra cuando a través de una sola estrategia ustedes no generan los recursos. La pregunta clave aquí, ya doy paso a nuestras invitadas, tiene que ver con que las organizaciones a veces dicen, pero es que no tengo el tiempo, no tengo el equipo para diversificar estrategias. Por eso, todas las estrategias que he mencionado aquí van una concatenada a la otra. Si yo dentro de mi organización logro sistematizar determinadas herramientas que me permiten optimizar tiempos y esfuerzos, pues me va a quedar mucho más fácil
que yo tenga el tiempo, la disposición y la claridad para entender qué recursos necesito y desde allí poder trabajar en esa diversificación. Y por último, para que todo esto se pueda hacer realidad, les invito a que estén en constante formación, a que se estén capacitando, asistiendo a charlas de manera presencial, que estén activos, pero no solamente por recibir información que uno dice, ay, siempre me dan la misma información, sino porque son espacios donde seguramente va a haber relacionamiento clave, espacios presenciales donde seguramente ustedes van a tener la oportunidad de hablar con el diplomático de una embajada, de una agencia de cooperación y decirle mucho gusto, hago y me ha pasado. Este es mi trabajo, esto es lo que hago, me encantaría contarle que estamos conectados, hacemos lo mismo y desde lo que hacemos podemos sumar a lo que usted hace. Y en varias ocasiones he conseguido citas así para varias organizaciones. Así que bueno, con esto darles las gracias. Esto es apenas un abrebocas de todo lo que ustedes pueden hacer y aprovechar en el marco de la gestión efectiva de recursos. No sin antes decir que en el marco de la diversificación de recursos cada vez más cobra relevancia para que lo tengan muy presente todo lo que tiene que ver, por favor, esto es importantísimo y con esto cierro, mecanismos innovadores de financiación. Ya no es tan fácil encontrar financiación a través de los mecanismos tradicionales que nosotros conocemos como hay una convocatoria, me presento, me la gano, recibo los recursos y ejecuto, sino que y una convocatoria por un solo financiador. Ahora hay la unión de financiadores para financiar proyectos desde otras fuentes a través, por ejemplo, de fondos de inversión de impacto social, a través de pago por resultados, y son, como les digo, mecanismos donde se unen, por ejemplo, el gobierno de Colombia a través de su Ministerio de Trabajo, y esto es real, con COSUDE, que es la Agencia de Cooperación Suiza, o su brazo de cooperación humanitaria, y desde allí, digamos, no, SECO, que es la cooperación económica, cooperación económica de Suiza, vienen trabajando en iniciativas que reduzcan precisamente las tasas de desempleo en el país. Entonces, ellos conjuntamente coordinan qué necesitan, cómo lo quieren, qué van a financiar y convocan a organizaciones para que se presenten, pero no entregan los recursos de financiación desde el inicio, sino que se los entregan a ustedes cuando han dado resultados por el proyecto, es decir, cuando ya han ejecutado. La pregunta es, ¿quién financia entonces mientras me desembolsan los recursos? Hay un financiador que puede ser una fundación empresarial, una empresa, un filántropo que decide financiar y entrar allí en materia. Con esto entonces, precisamente contarles que tenemos una noticia importante para compartirles en este espacio y es que precisamente juntando muchos de estos elementos que hemos mencionado acá, vamos a abrir un curso para finales del mes de julio, que con muchísimo gusto, si es del interés de ustedes, podemos compartirles la información. Este curso de gestión efectiva de recursos, pues les va a hablar con mucho más detalle de todos estos elementos, les vamos a compartir más herramientas. Va a ser un curso de 4 sesiones de 4 horas cada uno. Con mucho gusto les compartimos luego la información. Con esto entonces, también, como les digo, van a poder adquirir herramientas, van a poder entonces ustedes fortalecer su organización, tener contenido actualizado, tener acceso a recursos especializados. Las capacitaciones son bien prácticas, como este espacio en el que yo voy anotando en el tablero mientras socializo con ustedes. Vamos a tener este contenido temático que ven ustedes en pantalla, unas generalidades que les permita entender todo lo que tiene que ver con financiación, cómo formular proyectos de forma efectiva bajo las dos principales metodologías, cómo hacer una gestión efectiva de recursos como lo que hemos venido conversando hoy, que tiene que ver aquí con este tercer módulo, y un cuarto que tiene que ver entonces con cómo hacer un relacionamiento estratégico paso a paso. La idea con esto es que ustedes puedan lograr identificar tendencias, hacer uso eficiente de plataformas y lugares donde buscar convocatorias, cómo gestionarlas. Van a poder con esto entonces armar una presentación institucional, armar su matriz de contactos claves, de convocatorias claves. Les enseñamos cómo se presentan ustedes a una convocatoria. Y con esto decirles que se pueden aquí presentar, se pueden inscribir organizaciones sin experiencia previa, con conocimiento limitado, aquellas que buscan diversificar las fuentes, es decir, todos y todas aquí invitados a que hagan parte de ese espacio. Les vamos a compartir vía correo electrónico junto con la grabación este material para que ustedes puedan revisar si es del interés de ustedes. Y bueno, con esto entonces, precisamente hoy hablando de diversificar recursos,
darle la bienvenida a dos de nuestros grandes aliados que nos acompañan en la mañana de hoy. Nos acompañan, como lo decía Danilo al inicio de la sesión, la Fundación Bolívar da Vivienda, que trabaja precisamente fortaleciendo capacidades de todo tipo, administrativos, también financieros, contables, para gestión de recursos, en organizaciones sociales en Colombia. Nos acompaña entonces Lisette González, quien casualmente tuve el gusto y el honor de tenerla como una de mis estudiantes estrella en la Universidad de La Salle, en la clase de cooperación internacional, para que sea ella quien desde primera mano nos pueda compartir entonces qué hace la Fundación Bolívar da Vivienda en el país, para también invitar a las organizaciones a que puedan aprovechar esas oportunidades. Y luego nos va a acompañar Caring for Colombia, que conectan la filantropía de Estados Unidos con necesidades de organizaciones en Colombia. Así que voy a dejar de compartir. Nuevamente, gracias. Te doy la palabra, Liz. Y bueno, maravilloso que estés con nosotros acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias al equipo de la profe Sandra por hacer posible todo esta hora de conocimiento y de oportunidades para fortalecer nuestras habilidades y qué mejor que ponerlas en práctica en el sector social. El día de hoy, bueno, estoy representando a la Fundación Bolívar da Vivienda. Es un honor para nosotros trabajar de la mano con mi querida docente Sandra Giraldo, quien, como lo he dicho en varios espacios, gracias a ella y a todo el conocimiento que me brindó, decidí hacer mi maestría sobre gestión de proyectos y hoy estoy representando a esta maravillosa organización. Nosotros desde la Fundación Bolívar da Vivienda somos el brazo social de todo el Grupo Bolívar, de todas las empresas del Grupo Bolívar y del Banco da Vivienda. Entonces, tanto del grupo como del banco, nosotros recibimos presupuesto para ejecutarlo en diferentes programas que tenemos dentro de la Fundación Bolívar da Vivienda y de esta manera, como lo dice nuestro lema, desarrollamos talento para construir país. Entonces, desde toda la fundación es un gusto trabajar con aliados élite, como lo es Sandra Giraldo, y contarles que dentro de la Fundación Bolívar da Vivienda, aquí estoy viendo varias de mis organizaciones 2024, 2023 y 2022, las que están cursando en este momento la ruta de fortalecimiento y organizaciones egresadas, las saludo y siempre trabajando en pro de ustedes. Si tienen el espacio o la oportunidad de compartir con las organizaciones que ya han hecho parte de Aflora, sobre todo en estos últimos 3 años, tendrán la oportunidad de conocer de primera mano lo que hacemos específicamente desde el programa Aflora. Sin embargo, antes de pasar a Flora y contarles qué hace Flora, rápidamente contarles que tenemos diferentes programas desde la fundación. Tenemos Cultivarte, que es nuestro espacio para niños. Es una escuela de formación para los niños entre los 8 y los 12, perdón, entre los 6 y los 12 años, para que después del colegio hagan uso efectivo de su tiempo y generen habilidades como inglés, manualidades, tocar instrumentos, y con eso pues no estén, entre comillas, perdiendo el tiempo en las calles o adquiriendo otro tipo de habilidades no tan productivas. Tenemos la Filarmónica de Colombia, que es un grupo de más de 100 músicos a nivel nacional que nos representa como orquesta, y todo esto es financiado por la Fundación Bolívar de Vivienda. Hay unas admisiones, pueden verlo dentro de la página de la fundación. Tenemos, ¿cómo se llama esto? Giras a nivel nacional y a nivel internacional. En este momento estamos en la gira nacional y en noviembre tendremos la gira internacional en países como Francia, Alemania, Suiza, Bélgica. Por otra parte, tenemos Emprende País, que es el programa que fortalece habilidades para pymes.
para pequeñas y grandes empresas y que están produciendo de una manera exponencial para generarles habilidades de sostenibilidad y de escalabilidad. Y tenemos nuestro programa de voluntariado. El voluntariado es exclusivamente del Grupo Bolívar. Entonces tenemos más de 7.000 empleados y pensionados del Grupo Bolívar trabajando en pro del sector social. Dentro de ellos trabajamos en Aflora con nuestros tutores y nuestros mentores para capacitar a nuestras organizaciones sociales en habilidades. Entonces, esos son nuestros programas y ahora, pues, el programa estrella que estoy representando, que es Aflora. En Aflora, nosotros capacitamos a organizaciones sin ánimo de lucro que estén constituidas con más de 2 años y dentro de su figura jurídica solo trabajamos con asociaciones, fundaciones y corporaciones. La idea es fortalecer las habilidades gerenciales, administrativas y de dirección de las organizaciones sociales y con ello vemos diferentes líneas de formación. Tenemos la línea de estrategia para fortalecer el plan estratégico de una organización social. Tenemos la línea de proyectos para enseñarlos desde la contabilidad y finanzas y desde la gestión de proyectos cómo presentarse a buscar esa diversificación de recursos que nos está hablando la profe Sandra. Y también tenemos la línea de mercado, que es todas las habilidades comunicacionales, cómo debemos vendernos desde las organizaciones sociales. Recordemos que el hecho de que seamos sin ánimo de lucro no significa que seamos con ánimo de perder. En Aflora aprendemos a que desde las organizaciones sociales también podemos tener un modelo de negocio que debe ser reinvertido esos excedentes en el objeto misional de la organización social. Entonces, tenemos toda una ruta de fortalecimiento virtual que se apoya en talleres presenciales. Y adicional a esto, tenemos un componente de generación de recursos donde lanzamos algunas convocatorias para que las organizaciones pongan en práctica todo lo que aprenden en la ruta de fortalecimiento. Una vez terminamos el año vigente, las organizaciones más comprometidas les damos un premio que es un seminario de 4 días con el INALDE para fortalecer todo el tema de toma de decisiones, estrategia, presupuesto y demás. Y es una beca que les damos con el INALDE de la Universidad de La Sabana. Finalmente, las organizaciones que cumplen con estos hitos y que son las más comprometidas, las pasamos al grupo de egresados, que es nuestra red alumni, que aquí veo a algunas de ellas. Entonces, eh, si alguien está interesada, si alguna organización está interesada, por favor, eh, ingresar a la página web de la Fundación Bolívar da Vivienda, comunicarse con la mesa de ayuda para averiguar acerca de las inscripciones para 2025. Por este año, claramente, pues como ya llevamos medio año, no tenemos inscripciones, pero desde ya estamos recopilando los datos de interesados para las inscripciones de 2025. Profe, muchísimas gracias y dejo abierta el micrófono para Driving for Colombia. Claro que sí, Liz, te agradezco muchísimo a ustedes en Fundación Bolívar da Vivienda. Gracias nuevamente por aceptar la invitación y gracias por todo el impacto positivo que generan en tantas organizaciones sociales en el país que por ende pues pueden brindar un mejor servicio y una mejor atención a esa población destinataria y beneficiaria. Así que de nuevo, mil gracias. Y bueno, vamos a darle la palabra durante también un espacio de 5 minutos a la otra organización aliada, clave también, que se llama Caring for Colombia y tiene que ver precisamente con esas ayudas, esa financiación, esas diferentes iniciativas que les permiten a ustedes también fortalecerse como organizaciones sociales. Sin más preámbulo, bueno, vamos a escuchar a Milena Rueda de Caring for Colombia, así que bienvenida y adelante para que ustedes conozcan allí también qué oportunidades pueden aprovechar. Vale, Sandra, muchísimas gracias. ¿Me escuchas bien ahí? A ti, Milena, sí, perfecto. Listo, pues yo les preparé una presentación súper chiquita. Estoy tratando de compartirla mientras eso
Mucho gusto, mi nombre es Milena. Aquí deben estar viendo ya mi presentación. Así es. Listo. Estoy en representación de Caring for Colombia, soy líder de comunicaciones y proyectos. Y bueno, no nos vamos a demorar mucho como en este espacio, solamente queremos presentar un poco de lo que somos, porque sé que los testimonios de organizaciones como la nuestra o como todas las que estamos acá reunidas nos pueden servir a todos para intercambiar buenas prácticas, conocer de este mundo de las organizaciones sociales, de la cooperación internacional. Nuestra misión, que ya Danilo pues nos había presentado durante los últimos 21 años o más, hemos tendido puentes y movilizado recursos desde donantes en Estados Unidos a organizaciones sociales en Colombia para potenciar proyectos sociales de alto impacto en nuestro país. Tenemos específicamente proyectos en áreas como la salud, las artes, la educación y el deporte. Algunas cifras significativas, nuestros beneficiarios indirectos de 2023, en total financiamos en ese año 58 proyectos en 14 regiones de Colombia, cada vez nos extendemos a distintos departamentos, eso también es pues uno de nuestros grandes orgullos. Y hoy puntualmente queremos compartirles acerca de nuestro servicio como patrocinadores fiscales. Para quienes de pronto no conozcan esta figura, un contexto general, nosotros, Caring for Colombia particularmente, estamos constituidos en Estados Unidos como organización 501c3. ¿Qué significa eso? Que nuestros donantes pueden deducir impuestos a través de sus donaciones. Canalizamos esos recursos de personas en Estados Unidos interesadas en apoyar proyectos sociales en Colombia y las traemos a proyectos que generen alto impacto en el país. ¿Eso qué implica? Que ustedes, organizaciones, fundaciones, si tienen donantes en Estados Unidos, incluso han sido elegidos para convocatorias también de recursos provenientes en Estados Unidos o donantes individuales, todo tipo de recursos que provengan de ese país, tendrían que necesitar como por proceso un fiscal sponsor, que es quien les canaliza los recursos para que ustedes no tengan la necesidad de registrarse legalmente en ese país. Entonces nosotros les quitamos como ese pequeño eslabón de la cadena de traer los recursos y es como estamos constituidos, traemos los recursos y somos patrocinadores fiscales de muchas organizaciones, como lo dije, en Colombia. Nuestra invitación para las organizaciones que hoy nos acompañan es que si ustedes tienen o potenciales donantes en Estados Unidos, no los descarten. Si encuentran convocatorias de ese país, pero dice que exigen estar constituidos en Estados Unidos, que es muy común que suceda, no descarten ese tipo de aliados de convocatorias y de procesos porque está la figura de patrocinio fiscal y es que nosotros, como les digo, los ayudamos a acceder a sus recursos y a hacerlos efectivos en Colombia. Eso además es beneficioso para nuestros donantes porque, como les digo, es deducible en impuestos. Por otro lado, en Caring for Colombia hacemos todo el acompañamiento desde la canalización de los recursos hasta la implementación del proyecto, hacemos seguimiento al proyecto y tratamos de fortalecer nuestras organizaciones aliadas en Colombia. Por eso entonces solo traemos como esta historia de éxito. La Fundación Juanfe es una organización muy reconocida, no solo en nuestro país, sino en toda la región. Es una organización que venimos apoyando desde hace más de 15 años y empezó justamente de esa manera. Un donante en Estados Unidos dijo, yo quiero apoyar esta idea, ellos tienen un modelo 360 súper fortalecido en este momento, pero que empezó con una idea básica y fue erradicar la pobreza en Cartagena de niños y niñas, pero se dieron cuenta que gran parte de la problemática era el embarazo en adolescentes o las condiciones de vida de madres adolescentes en esa región. Entonces, el proyecto está basado fundamentalmente en el apoyo 360 a madres y adolescentes, ahora no solo en Cartagena, sino se han extendido en otras regiones. Traemos pues esta historia de éxito porque las seguimos apoyando, seguimos estando muy orgullosos de su proceso. Y desde Caring for Colombia, lo que hicimos fue a ese donante, pues un poco también con inseguridad de dónde voy a invertir mis recursos, le mostramos la ruta para que se tejieran esos lazos entre la persona que quería apoyar este proyecto y la idea
de la fundadora de Juanfe, que trajo este proyecto inicialmente en Cartagena y que hoy es una de las organizaciones más grandes del país, tienen sus propias sedes, se han extendido un modelo de desarrollo ejemplar en toda la región. ¿Qué pasa? Actualmente la Fundación Juanfe no necesita canalizadores de recursos porque ellos ya pueden acceder directamente a recursos en Estados Unidos. Sin embargo, nuestros donantes deciden continuar con el patrocinio fiscal de Caring for Colombia. ¿Por qué? Porque también le damos seguridad a los donantes, también le hacemos reportes de seguimiento, también hacemos seguimiento a sus recursos y a su implementación transparente del proyecto. Felicitaciones a la Fundación Juanfe, pero lo traemos también como a modo de inspiración para que las fundaciones que están con nosotros, también veo acá varios invitados y que están hasta ahora iniciando en este proceso. Desde el comienzo, mi único comentario sería, desde el comienzo, fijarse muy bien en los detalles de ser transparentes en la rendición de cuentas, en la presentación de reportes, en como ya lo decía Sandra, la sistematización de la información, el relacionamiento. Nuestra apuesta para 2024 y el tiempo reciente es justamente hacer sinergia entre nuestras organizaciones, compartir buenas prácticas, fortalecernos entre todos. Entonces, la invitación también es no ver a la competencia en otras organizaciones, sino por el contrario, aprender de este tipo de ejemplos y de organizaciones, de sus prácticas y de sus logros, para que a todos nos pueda servir y sigamos fortaleciendo el sector social en Colombia. Yo dejaría hasta ahí. No duden pues en seguirnos, en contactarnos si necesitan el servicio de patrocinio fiscal. Somos Caring for Colombia en redes sociales y en la página web. Muchísimas gracias por el espacio, Sandra. Milena, a ti, a Liz, a todos, de verdad, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este espacio. Agradecerles por la disposición, por las preguntas. Así que, Danilo, te cedo la palabra para que nos puedas dejar dos preguntas. Si quieres una primero, la respondo y hacemos la otra y ya con eso pues cerramos también. No sin antes, por favor, recomendarles que también nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como sandragiraldo.capacitadora y vamos a estar publicando información de gran valor, convocatorias, capacitaciones, charlas gratuitas, todo aquello que les ayude a ustedes a hacer una gestión efectiva de recursos. Así que, de nuevo, muchas gracias y te escucho, Danilo. Bien, muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a Milena y a Lisette y por supuesto a todos los participantes que estuvieron bien activos durante toda la sesión. Por temas de tiempo, solamente vamos a responder dos preguntas. La primera de ellas, que me pareció supremamente interesante para tratar durante la sesión, dice lo siguiente: ¿cómo hacemos si nos piden contrapartida y nuestra organización no está en capacidad de dar dineros? Justamente creo que esto se relaciona muy bien con el último punto que mencionabas, que era el de la diversificación de recursos, pero nada, bienvenidísima tu Sí. respuesta. Danilo, muchísimas gracias. Sí, para quienes todavía quedan en la sesión, que son un buen número de los participantes, muchas gracias. Cuando no hay recursos para poner de contrapartida, generalmente esos cooperantes o financiadores les permiten a ustedes que gestionen esos recursos a través de otros terceros. Es decir, que precisamente en la diversificación de fuentes, ustedes van a poder, o a través de unos recursos propios que han generado a través de unos ingresos o unos recursos donados, poder solventar esto. Otra estrategia tiene que ver con, a través de otras convocatorias, complementar esos recursos de cooperación internacional. Otra estrategia clave para poder entonces responder a los recursos de contrapartida es que precisamente cuando ustedes logran sistematizar su información y sistematizar ese saber hacer, surgen, por ejemplo, iniciativas o herramientas como la que ha desarrollado una organización que acompañamos que se llama Visión Social, Asociación Visión Social en Colombia, que desarrolló un software o una herramienta que permite gerenciar, administrar, gestionar proyectos y la ponen siempre como recursos de contrapartida. Es decir, en la medida en la que ustedes desarrollen una metodología, una herramienta, algo sistematizado que les ayude a ahorrar tiempos, esfuerzos y demás, eso puede convertirse también en un recurso de contrapartida. Entonces va a ser muy importante
que estén atentos a gestionar recursos con otros actores claves que no sean de cooperación internacional. Con la empresa privada funciona muy bien, que estén estableciendo una relación cercana y a través de ella gestionando esos recursos. Respondo así breve y esto con el ánimo también de invitarles a que puedan estar atentos a todos los otros eventos que de aquí a que termine el año vamos a estar haciendo. Así que, bueno, esa es la invitación, Danilo. Muchísimas gracias, Sandra. María Fernanda Giraldo nos pregunta lo siguiente. ¿A quiénes se debe involucrar para realizar la matriz de inventario de proyectos? Y por ahí entre paréntesis pone roles. Ok, primero, el rol de quien sea el gerente de proyectos o de cooperación internacional, si son diferentes, deberían estar las dos personas. Y habría un punto en el que va a ser importante que también esté involucrado la parte contable o la parte financiera de la organización y la parte administrativa. Es que creo que aquí influyen varias áreas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos centralizar la información y tener en una sola carpeta toda la información de un proyecto, pues ahí cabe la firma del contrato del proyecto. Eso lo tiene generalmente la persona administrativa de la organización. Ahí vamos a hablar, si en la misma matriz vamos a poner cuánto fue el valor de ejecución de un proyecto que hicimos en el pasado y que por qué no queremos considerar para ejecutar nuevamente en el futuro, seguramente la parte financiera va a estar allí involucrada en una pequeña proporción. Y sobre todo, en una gran proporción, como lo menciono, la persona encargada de gestionar recursos, de estructurar proyectos, de gerenciar los proyectos, y creo que eso pues permite cerrar el círculo alrededor de cómo construir una matriz de inventario de proyectos de forma efectiva. Yo creo que con eso, Danilo, hemos respondido brevemente a dos de las preguntas. No sé si quieras mencionar algo, algunas conclusiones, Danilo, y con eso pues ya damos por cerrado el espacio. Bien, no, una vez más, agradecerles un montón, recordarles que el material se enviará tanto a los correos electrónicos que se registraron al presente taller, como por supuesto a los correos que ustedes han venido compartiendo por allí por el chat. Y extenderles la invitación justamente a construir estas redes de cooperación tan valiosas que nos permiten llegar a este tipo de conocimientos y que en últimas resultan beneficiando, por supuesto, a las comunidades a las que atienden cada una de nuestras organizaciones. Por ahí vi que no solamente habían organizaciones sociales, sino también empresa privada y también el sector de Buenísimo. la academia. Entonces, pues nada, espero tengan un maravilloso día y Milena, estamos por ahí en contacto a través de nuestras redes sociales. perdón, Danilo, Milena de Caring for Colombia tiene la mano levantada. No, no, solo estaba Ah, reaccionando y me equivoqué. bueno. Muchísimas gracias. A ti, a Caring for Colombia, a Fundación Bolívar de Vivienda a través de su programa Flora, nuevamente gracias. A todos gracias y más que bienvenidos. Aquí estamos atentos y a disposición de todo lo que ustedes requieran para seguir fortaleciendo sus organizaciones y que las hagan no solamente sostenibles, sino que eso les permita generar cada vez más y mejor impacto. Muchas gracias a todos. A quienes todavía están acá, si pueden llenar la encuesta de retroalimentación que olvidé mencionarla, adelante, les agradecemos muchísimo. Gracias a quienes están todavía ahí, el resto se las enviaremos también por correo. Muchas gracias.
Bueno, la encuesta la vamos a enviar por correo para quienes ya se desconectaron y si de pronto no les deja diligenciarla en el momento, repito, también por correo se las vamos a hacer llegar. Bueno, muy buen día para todos. De nuevo, muchas gracias y a gestionar recursos de forma efectiva. Un abrazo.